Por consiguiente, los americanos decidieron no terminar el edificio y en represalia cerraron la nueva embajada soviética, que está en un sitio ideal, desde donde se ve todo Washington, y perfectamente situada para interceptar los mensajes entre la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, el FBI y demás departamentos del gobierno. No permitiremos que usen su nueva embajada. Viven en ella y tienen antenas en el techo del edificio, pero no pueden ocupar las oficinas porque es indudable que las utilizarían para espionaje y para coleccionar secretos. Pero entre dos países nunca se podrá permitir que uno ocupe una nueva embajada y el otro no. En Moscú, las embajadas extranjeras solamente pueden contratar a ciudadanos soviéticos para cualquier puesto que no sea diplomático. Porteros, cocineros, criados. Naturalmente, todos son informadores de la KGB. En la embajada, todos nuestros empleados están muy vigilados, de modo que es sumamente difícil que lleguen a establecer contacto con un ciudadano ruso. Un método que ha utilizado la KGB para seguir la pista de un diplomático o de un oficial es poner en su ropa un polvo invisible. Los empleados rusos de la embajada americana echan ese polvo en los zapatos o en los bolsillos de los trajes. Son las criadas que cuidan de los apartamentos de los oficiales las que se encargan de hacer eso. Y entonces el hombre toca ese polvo al meter la mano en el bolsillo. Este es uno de esos productos. Es incoloro e inodoro y solo se puede detectar con rayos ultravioleta. Basta con una sola gota y dura casi para siempre, aun incluso después de limpiar el traje o los zapatos. También se utilizaba para seguir a alguien. Le seguían la pista con ayuda de perros muy sensibles al olor de ese polvo, para ver exactamente a dónde había ido. La KGB ha inventado un polvo que se pone en el bolsillo del pantalón. Se le da la mano a alguien y luego se va uno al lavabo, donde se utiliza una solución especial para neutralizarlo. La persona a quien se le ha dado la mano puede morir de un ataque al corazón, o de una cirrosis, o de alguna otra enfermedad mortal en cuestión de días. Y ningún forense podrá averiguar la causa exacta de la muerte. Ninguna embajada en Moscú está libre de estos artilugios. Por ejemplo, el 11 de enero de 1988, la embajada francesa en Moscú tuvo que informar al presidente Mitterrand de que durante los 6 años anteriores, todos sus telex habían sido interceptados por la KGB. Una de las máquinas sufrió una avería, y cuando fueron a repararla, vieron que dentro había un dispositivo electrónico que grababa todos los mensajes enviados o recibidos, incluso antes de ponerlos en clave. Evidentemente, los soviéticos se aprovechaban del transporte de equipos entre París y Moscú. Ningún oficial francés acompañaba el material, así que podían hacer lo que querían. Para la KGB, el fin justifica los medios. En julio del 87, una serie de marines empleados en la embajada americana se vieron mezclados en un caso de espionaje. Todas las noches el sargento Lontry y sus amigos recibían en la embajada a un grupo de chicas y chicos rusos y organizaban fiestas. Se le acusó de haber conocido a una joven rusa y haber fraternizado con ella. Y de que durante ese periodo de fraternización, ella le presentó a su tío Sasha, que resultó ser agente de la KGB. Y el sargento se hizo amigo del tío y más tarde de un general soviético, miembro del Comité Central, a quien el sargento Lontry llamaba George. Todas aquellas chicas con las que se relacionaron los marines eran empleadas de la embajada o invitadas del gobierno americano. El sargento Lontry fue descubierto y confesó todo a la CIA. Fue declarado culpable y enviado a la cárcel. Sus amigos marines fueron absueltos.
Era muy corriente que los guardias de seguridad americanos, los marines residentes en Moscú, conocieran y se relacionaran con jóvenes rusas durante el día mientras cumplían su jornada de trabajo. La KGB está en todas partes, en la Unión Soviética y en todo el mundo. Sus tentáculos abarcan todo el planeta. Los agentes soviéticos tienen dos formas fundamentales de actuar. Tienen lo que llaman la organización legal, a través de la cual colocan a agentes de la KGB en consulados y en embajadas, simulando ser diplomáticos. Y por otra parte tienen la llamada organización ilegal, compuesta por gente encubierta. Ya sea en Washington, Londres, París, Tokio, Ottawa o en cualquier otra ciudad, las embajadas soviéticas son un nido de espías y todos los empleados gozan de inmunidad diplomática. Sabemos que ocurre así con un tercio del personal de la embajada. Esto es cierto en París, es cierto en Londres, es cierto en Tokio, etc. Y todos ellos son espías. Hay que reclutar a personas que tengan acceso a información secreta, y eso cuesta mucho trabajo. A veces lleva tiempo reclutar a esas personas. 2, 3, incluso 5 años. Pero siempre merece la pena, porque los resultados obtenidos pueden llegar a ser asombrosos. Lo primero que hace la KGB es determinar exactamente cuáles son las formas de acceso a la persona en cuestión. Una vez que han conseguido eso, deciden si van o no a manipular a esa persona. Y por último, deciden cuánto le van a pagar. La KGB intenta pagar lo menos posible. Yo conocí personalmente a algunos agentes que trabajaban por $300 o $400 al mes. En los últimos tiempos, la forma de reclutamiento es encubierta. Piden a las personas que consigan información para dársela a sus servicios de inteligencia. El diplomático que no es un espía y que mantiene contactos con alguien de Occidente, un periodista, un hombre de negocios, otro diplomático, tiene obligación de informar a la KGB. Y debe contarles todo sobre lo que han hablado. Hay varios centros de operaciones de los servicios de inteligencia soviéticos. El primero sería las Naciones Unidas, la delegación soviética en las Naciones Unidas. Esta organización está totalmente controlada por la KGB, porque las Naciones Unidas, y sobre todo su secretario, es una tapadera muy importante en Occidente para todas las operaciones de espionaje soviéticas. Cualquier diplomático o político soviético tiene que colaborar, porque la KGB es parte del gobierno soviético. Pero yo, personalmente, no participé en ninguna operación de espionaje. Lo que sí hice fue conseguirles trabajo en las Naciones Unidas a oficiales de la KGB o proteger a gente de la KGB que tuviera dificultades. Yo he tenido en mi departamento 13 personas soviéticas y por lo menos 7 de ellas eran oficiales profesionales de la KGB. Transformaron mi despacho en una especie de centro de reunión de oficiales de la KGB y de análisis de información. Y no hacían otra cosa. Y existen otras organizaciones soviéticas en los Estados Unidos que también son utilizadas para ello, como agencias de viaje, la compañía Aeroflot, representaciones soviéticas de la agencia TASS. Hay unas 100.000 personas soviéticas en Nueva York. La mayoría son familias normales, pero unas 300 o 400 deben ser agentes profesionales de la KGB o de la GRU. A unos cuantos metros, no muchos, de la Casa Blanca, la embajada soviética en Washington es el centro de sus operaciones de espionaje en los Estados Unidos. Aquí pueden ver a algunos agentes de la KGB
saliendo de la embajada no hace mucho tiempo y que fueron filmados sin que ellos lo advirtieran. Hemos observado con gran preocupación que en el tejado de la embajada soviética hay pequeñas antenas de radar de microondas que no tienen otro propósito que interceptar llamadas telefónicas. No sirven para nada más, son de onda corta. Al otro lado del continente, en San Francisco, los soviéticos abrieron un nuevo consulado en 1963. Por pura casualidad, desde el consulado se domina toda la bahía y la base más grande de la flota americana del Pacífico. Y a pocos kilómetros está Silicon Valley. El consulado soviético en San Francisco, al igual que todo establecimiento diplomático soviético, tiene una parte dedicada a los servicios de inteligencia, la KGB y la GRU. Hemos descubierto que a partir de 1973 han estado muy activos y han participado en las operaciones de espionaje más importantes. En París, los soviéticos se han interesado mucho por todo lo que ocurre en la UNESCO. Desde principios de los 60, agentes de la KGB provocaban a países del tercer mundo para que protestasen contra la hegemonía norteamericana. Los americanos se hartaron de ser criticados constantemente mientras estaban financiando prácticamente un cuarto del presupuesto de la UNESCO. Y en 1966 abandonaron la UNESCO, seguidos al poco tiempo por la Gran Bretaña. La embajada soviética es el cuartel general de la KGB en Francia. Tienen 700 personas trabajando en la embajada de París, 7 veces más que los franceses en Moscú. En la actualidad hay casi 700 rusos que gozan de inmunidad diplomática. Con toda seguridad, al menos el 60% son agentes de la KGB. Tan solo en Francia, unos 1.300 pasaportes diplomáticos han sido expedidos en el bloque oriental, a rusos, polacos, checos, húngaros, etc. Y como decía, sabemos que una tercera parte son espías. Bélgica no solo es el cuartel general de la OTAN, sino también del alto mando de SHAPE. Sería absurdo que los rusos no tuvieran allí a sus mejores agentes y no desarrollaran allí una importante labor de espionaje. En Alemania Occidental, la KGB opera abiertamente. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los rusos exigieron el derecho de mantener sus bases militares en 3 zonas de los aliados. Una está en Bunde, otra en Frankfurt y la tercera en Baden-Baden. Esto dio a los rusos una ventaja que los aliados occidentales no tenían detrás del telón de acero. Las bases militares y sedes diplomáticas, al ser consideradas como territorio ruso, gozan de inmunidad. Por tanto, sirven como excelentes puestos de observación para la KGB y la GRU, las 2 agencias más importantes, cuyos intereses se centran en la inteligencia militar.